Me siento triste cuando mis esfuerzos no son reconocidos, cuando no recibo los elogios que creo que merezco. ¿Dónde voy cuando me siento mal? ¿A desahogarme con una amiga? ¿A entretenerme con algo? ¿O en búsqueda de un consejo en la Biblia? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, el gozo de vivir en su presencia. Les externamos un caluroso saludo desde Mujer para la Gloria de Dios. Sean todas bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Katy y Mayra están contentas de estar aquí nueva vez. Siempre Como contenta. siempre. Sí, siempre contenta. La verdad que es una oportunidad que a Dios le ha placido darnos, Amén. a pesar de nosotras. De eso estamos claras. Así es. Mujer para la Gloria de Dios es un programa que es hecho bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría, parte del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional. El ministerio se llama ESER. Hoy empezamos una nueva serie que estaremos entregando durante los próximos encuentros que tendremos, y esta serie tiene un título que yo sé que les va a llamar la atención: Escondidas en Cristo. Y con este título realmente esperamos despertar aún más su curiosidad por la persona de Jesús, la razón por la que estamos aquí, Amén. el gozo de vivir en su presencia, y justamente ese es el título de este primer programa. Y amén, que así sea, Aileen. Y de hecho, gracias por todo el trayecto que ya han recorrido con nosotras a través de nuestros programas. Nunca subestimemos lo que un simple mensaje puede hacer para animarnos unas a otras en pos de una vida cristocéntrica. Amén. Vivimos todas en un mundo caído con todos los retos que implica. Todos somos criaturas de barro, con corazones que se promueven, mentes confundidas por el pecado. Definitivamente nos necesitamos una a las otras para ser alentadas. Y qué bueno ha sido contar con este espacio de Mujer para la Gloria de Amén. Dios. Amén. Es precisamente por esto que hacemos estos podcasts, porque queremos animarles, empezando por nosotras mismas. Ajá. Y a tener vidas cada vez más centradas en nuestro Señor. Y a propósito de lo que dice Katy, nunca piensen que las personas que están en alguna posición de liderazgo o que les ha tocado estar en un espacio como este, que Así ya es. lo hemos alcanzado. Eso está muy lejos de la verdad. Así es. Somos todas criaturas en proceso y necesitamos todas alcanzar un mayor nivel de santificación. Todas luchamos con nuestra carne y en contra de todas las corrientes de este mundo. Por eso es que cada semana le pedimos a ustedes que oren por nosotras. Sin el respaldo del Señor y sus oraciones, estos podcasts, este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, no saldría al aire. Así mismo, aunque ustedes no sepan, son un parte muy importante del equipo. Y para darle mejor contexto a esta serie que iniciamos hoy, les explico que cuando nos referimos que estamos escondidas en Cristo, se trata de encontrar el propósito de vivir una vida enfocada en Él y fuera de la cámara. Ahora iniciamos por el principio. Oremos. Gracias, Señor, por ese tiempo que nos has regalado. Nosotras no lo merecemos y sabemos esto, pero por tu bondad y gracia hacia nosotros nos ha dado esta oportunidad, Señor, para glorificar a tu nombre. Esto es nuestro deseo del corazón. Nosotros queremos que tú brilles, Señor. Nosotros queremos que nosotras podemos escondernos en Cristo y sentir la satisfacción que eso es donde tú quieres. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias. Gracias, Señor, porque tú has elegido a nosotras para hablar sobre ti. Amén. Te queremos presentar este programa, Señor, a ti y pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios sea con nosotras, ayudándonos a encontrar satisfacción, aun cuando literalmente estemos escondidas en Cristo. Todas pasamos por etapas en nuestra vida en las que sentimos que nuestros esfuerzos son en vano o que nuestra vida espiritual incluso está estancada.
Eso no sucede, eso es parte de, ya sea porque estemos absortas criando niños pequeños o porque tengamos un trabajo muy demandante o porque nos toque criar sola o cualquier otro compromiso que nos absorba y no nos permita que participemos en la vida de iglesia, en los grupos pequeños, en la vida social que nos toca como cristianas. Y esto hace que nos sintamos que estamos dejadas atrás. O sea, eso les pregunto, de hecho, ¿cómo se sienten cuando están en medio de esto? Así es, Ailín, es como si estuviéramos escondidas, lejos de todos. Sin embargo, la responsabilidad que Dios haya dispuesto en esta etapa de la vida, en esta etapa en que estamos viviendo cada una, ese es nuestro primer ministerio. Amén. Ya sea levantar una familia que ame a Cristo, ser una madre soltera, el estudiar y prepararnos profesionalmente o el asumir roles en el trabajo en pos de la excelencia y otras cosas más. Aunque los resultados no sean apreciados por años, en todo tiempo Dios está viendo la intención del corazón y la fidelidad a Él. Nuestro objetivo es que aprendamos a buscar la mirada de Cristo en medio de las circunstancias que Dios haya dispuesto para cada una de nosotras, ya sea en medio de una enfermedad o cuidando a algún familiar enfermo, o como en mi caso, cuidé a mi esposo por 4 años con una enfermedad neurológica progresiva terminal. Cuánto aprendizaje, cuánto crecimiento. Amén. Wow, queremos ser alentadas en buscar la mirada de Cristo, aun cuando no tengamos mucho tiempo ni para estudiar la Biblia o ir a la iglesia, como Aileen dijo, o cuando apenas podamos orar por algunos minutos. Sí. Dios es siempre fiel y Amén. Él conoce nuestro corazón. Y ningún esfuerzo por estar en comunión con Él será en vano. Amén. Además, cuando la meta de vida es glorificar a Dios, la perspectiva cambia. Ya no te percibes como escondida del mundo, sino escondida en Cristo. Amén. Amén. Yo he vivido esto en mi propia vida, no fue algo que leí. Nunca obtendremos satisfacción por ser vistas por el mundo, sino cuando somos afirmadas en Cristo. Es cuando puedo experimentar lo que Salmo 139, versículos 17 a 12, dice que no hay como huir de su presencia. De hecho, déjame leerlo. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Wow. O sea, aprovechemos bien cada momento que el Señor nos regala. Pidámosles a Él que nos ayude a ver sus bondades por encima de nuestras Amén. circunstancias. Dios es bueno y siempre fiel. El tiempo y las formas de Dios tal vez obrar no son las nuestras y es ahí donde necesitamos que Él nos ayude a que nos encajemos. No Dios a nosotros, sino nosotras a Él. Dios. Así es. Y su plan. Amén. Amén. Y que también tomemos el trato de Dios con algunos de sus hijos, como nos relata la Biblia, como ejemplo, como por ejemplo fue Moisés. ¿Cuántos años pasó Moisés en el desierto solo? 40. Exacto. ¿Y cuántos años tuvo que peregrinar Moisés con el pueblo, escuchando constantemente sus quejas? Amén. Mientras a la misma vez Moisés se centraba en ser obediente al Señor. Sin embargo, en todo este tiempo Moisés aprendió a buscar la mirada de Cristo. Y sé que la persona de Cristo no se había presentado todavía. Sin embargo, era Cristo preencarnado, la segunda persona de la Trinidad que se reveló al mundo. Era Cristo quien caminaba con Moisés. Y sabemos que Moisés aprovechó su tiempo en el desierto porque Dios mismo dijo, acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Wow. Ay, sí, Wow. Éxodo 33:11. Hermoso. Y el pueblo siguió quejando.
Ellos no lo buscaron. Constantemente. Wow, nunca desarrolló esta relación. Por otro lado, también tenemos el ejemplo de David. ¿Cuántos años tuvo David que esconderse de Saúl sin haber hecho nada? 7 años mudándose y escondiéndose de un sitio a otro. ¿Y cuántos años pasaron desde que Samuel lo pronunció como próximo rey de los judíos? ¿Hasta cuándo realmente esto ocurrió? 15 años como rey de Judá y 7 años más cuando era de los 2 reinos. Y si nos ponemos en los zapatos de Moisés o de David, ¿no creen que ambos deberían sentirse escondidos del mundo durante este tiempo? Era un largo tiempo de espera. ¿Cómo se estuvieron perdiendo su tiempo? Sí. Pudiera ser. Pasaron 22 años hasta que David fue rey sobre ambos reinos. Y lo más importante al resultar es que en este tiempo David aprendió a buscar la mirada de Cristo. De hecho, muchos de sus salmos que escribió David fueron en ese tiempo de dificultades. Sí. ¿Y a dónde se refugió David? En el Señor. Ahora que sabemos la historia de estos 2 hombres que le hemos repasado, ¿creen que este fue un tiempo perdido? Claro que no. Y estos 2 hombres, al contrario, fueron usados grandemente por Amén. Dios, porque ambos se refugiaron en Dios y ambos confiaron plenamente en Dios. Tenemos que pensar así como Mardoqueo cuando le dijo a Esther muy, muy atinadamente, y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina, como dice Esther 4:14. Quizás no llegues a ser reina tú que nos escuchas. Sin embargo, como sucedió con Moisés y con David, aun siendo 2 hombres sencillos, a Dios le plació usarlos. Amén. Dios quiere usarte a donde sea que Él te haya puesto, porque Él tiene un propósito con tu vida y ahí te quiere usar. Y justamente en este tiempo difícil de anonimato y de una vida demandante y con muchos retos, fue precisamente que Dios formó su carácter, el carácter de David y de Moisés, para usarles para su reino. Amén. Y así mismo quiere hacer con nosotros. Así es, Aileen, y creo que al estudiar esta serie, todas debemos evaluar nuestros corazones, volvemos Así a nuestros es. corazones. Continuamente nosotras experimentamos muchas emociones y para entender los acontecimientos que Dios está orquestando, debemos ser objetivas, identificar a dónde nosotras estamos en relación a nuestro llamado a vivir para Él. Como nuestro corazón es engañoso, que lo hemos dicho 1,000,000 de veces, Sí. la mayoría de las veces no se nos hace tan evidente las razones por las que estamos experimentando las diferentes emociones. Estas nos nublan el entendimiento y no somos capaces de entender lo que el Señor está haciendo en el momento. Y vale aclarar que hay una gran cantidad de emociones que pudiéramos experimentar que no necesariamente son malas. Y para entender mejor las emociones que experimentamos, debemos identificar cuáles son nuestros ídolos. Otra vez, los ídolos salen. Todos los programas salen los ídolos. ¿Por qué será? Porque nuestros corazones son engañosos y son una fábrica perpetua de ídolos. Pero Así exactamente. Ya está bien aprendida la lección. Sí. Porque aquello que idolatramos es lo que despierta en nosotros las más profundas pasiones. Sí. Por ejemplo, me siento relajada y feliz. ¿Por qué? ¿Es porque siento famosa o me hacen muchas invitaciones? Note cómo la emoción es buena, pero la motivación no. O me siento relajada porque sé que Dios es bueno a pesar de la adversidad que vivo. ¿Ven la diferencia? O incluso experimento frustración porque me embarga un sentimiento que el Espíritu Santo se muestre que no está bien. Este tipo de introspección, en verdad, Katy, son buenas. Así porque es. promueven nuestro crecimiento. Significa que estamos reconociendo que necesitamos seguir creciendo en el Amén. Señor.
De hecho, hace un tiempo leí acerca de las 4 etapas del conocimiento o aprendizaje, como muchos la conocen, las cuales creo que sería oportuno recordarlas hoy. Buena idea. La primera es cuando soy inconscientemente incompetente. O sea, cuando somos inconscientes de nuestro desconocimiento, que estamos mal y ni nos damos cuenta. Ahí es que estamos regularmente. El peor de todo. La peor de todo y donde comenzamos todos. Exactamente. Segundo, cuando soy conscientemente incompetente. O sea, cuando somos conscientes de que estamos mal, pero no sabemos cómo proceder. Tercero, conscientemente competente. Ahí ya estoy aprendiendo a superar mi incompetencia, estamos mejorando, pero necesitamos pensar sobre lo que aplica no a nuestras vidas. No nos sale de manera natural, sino que es algo que estamos implementando, que tenemos que ser intencional. Y es donde se supone que debemos estar continuamente nosotros los cristianos, porque nosotros en nuestra propia naturaleza no queremos lo que Dios nos enseña, es luchando con nuestra carne. En algunos casos. Ajá, Sí, ajá. Exacto. Y debemos de alinear nuestra mente con él. Y por último, entonces, estamos en la cuarta etapa, que es cuando somos inconscientemente competentes. Yo espero en algunas cosas somos así. Sí. Amén. Por lo menos. Oh, Dios, si usted misericordia. Exacto. Es cuando ya aplico de manera natural el conocimiento que he adquirido. Y por ejemplo, yo me atrevería a decir, te conozco, interactúo contigo, tu forma de hablar no es corrompida, tu forma de hablar es una forma que edificas regularmente y eso algo te sale ya. Bueno, gloria a Dios, porque no era así antes de conocer al Señor. Pero gloria a Dios, entonces Claro, es gracias una por evidencia, Jesucristo, es gracias una por evidencia. Jesucristo. Testimonio del obrar de Dios. Amén. Así es, Aileen. La primera etapa, la de inconscientemente incompetente, como tú misma dijiste, es la peor, porque ignoramos nuestra realidad. Este es el tiempo en donde necesitamos orar, estudiar la palabra y meditar sobre ella para escuchar, realmente para escuchar lo que Dios nos está diciendo. Somos criaturas en proceso de santificación, Amén. como Hebreos 12, versículo 10 nos señala. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Por eso el Salmo 14, versículo 16 dice, regocíjense y alégrense en ti todos los que te busquen, que digan continuamente, engrandecido sea el Señor los que aman tu salvación. Sin embargo, hay otras emociones que son muy dolorosas y nos toman de sorpresa, como el rechazo quizás de alguien que uno ama, un ser querido. Muy doloroso eso. Es muy doloroso. Y eso no es lo que realmente le sucedió a Moisés, a David, incluso al mismo Jesús. A los Así suyos mismo. vino y los suyos le rechazaron. O sea, él vino para salvar a su pueblo y este mismo pueblo fue que lo condenó. Y esto es algo que supuestamente estaba reflejando las autoridades religiosas que fueron las que llevaron a condenar a Jesús. O sea, fueron quienes lo entregaron a las autoridades y este fue uno de sus más íntimos, el que lo vendió, uno de los que estaba junto a él. Sí. O sea, una gran traición. Así es, Aileen, y con esto tocamos otro punto importante que es el perdón. Sí. No es fácil perdonar. Sin embargo, no perdonar es más difícil Así aún. es. Efesios 4, versículo 32 nos expresa muy claramente la posición de Dios con respecto al perdón. Escuchemos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pidamos en oración lo que dice Salmo 51, versículos 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Es bueno resaltar que David escribió este salmo después de su caída con Betsabé. Se arrepintió y luego buscó hacer lo correcto ante Dios. Imitemos a David, quien pidió perdón y buscó esconderse en los brazos de su Señor.
El pecado es otra razón para sentirnos agotadas y sentirnos vulnerables. Y las agentes sobrecargadas que tienen muchas mujeres aún en la iglesia empeoraron esta situación. Y esta es la razón más para vivir en una actitud reflexiva y cuestionarnos, ¿estamos haciendo más de lo que el Señor nos está pidiendo hacer? Me resisto a bajar las revoluciones porque quiero el elogio del mundo por encima de la quietud a los pies del Señor. Katy, y al escucharte nada más pienso el impacto que ha tenido el feminismo en la cosmovisión actual de la mujer, que nos ha sobrecargado, nos ha puesto una carga que no viene de Dios, en donde quiere que estemos, que brillemos en todas las áreas, pero realmente ¿es esto lo que Dios quiere? Así mismo. Así es. Y ustedes saben lo que todo esto demuestra, la inseguridad. Nuestro grado de inseguridad y autoestima está solamente dado en Cristo, nunca en el mundo. Cristo quiere darnos libertad, paz y gozo en lo que somos en Él, no en nada de lo que hacemos en nuestras propias fuerzas. Creo que este es un buen punto para terminar hoy. Y quiero como decir algo, en esta etapa que estoy viviendo ahora a raíz del fallecimiento de mi esposo, es un tiempo donde Dios me ha llevado a meditar, reflexionar en esta etapa que estoy viviendo y cuál es su voluntad para mí en esta etapa. Ajá. O sea que los momentos donde Dios nos pone en situaciones como la que estoy viviendo, en vez de nosotros buscar otras opciones, es buscarlo a Él realmente, así mismo meditar en Él, leer su palabra y reflexionar qué tú quieres para poder escuchar su voz, porque si estamos en bullicio, no la vamos a escuchar, sino en la quietud es que lo vamos a escuchar. Así es. Y es algo que en tu caso yo lo he visto mucho en medicina, cuando tiene un esposo, por ejemplo, que tiene una enfermedad que está degenerativa, tu vida entera es alrededor. Gira en torno a él. Sí. Pues cuando él fallece, yo me quedo sin propósito. Ajá, así mismo me he sentido yo como, ¿y ahora? ¿Qué hago? Exactamente. Como que el tiempo me sobra, como que tengo mucho tiempo, porque antes no tenía ninguno, o sea, como que... Y muchos se deprimen y se quedan como... sin sentido, sin propósito. Sin propósito de vida. Desubicadas. Exactamente, pero si estamos buscando al Señor en ese momento, vamos a encontrar el propósito que Él tiene para uno en ese tiempo. Amén. Amén, así es. En verdad, Dios es siempre fiel y Él quiere que nos refugiemos en Él, sin importar cuál sea nuestra circunstancia. Y ese es el mensaje con que iniciamos esta serie, que podamos estar bien escondidas en Jesús, porque en Él encontremos el verdadero valor y propósito de nuestras vidas. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios les bendiga.